El Ministerio Menorá presenta Y Conoceréis la Verdad. Un espacio para conocer la Biblia desde la visión hebrea original, profética, histórica y cultural. Y asimismo entender mejor quiénes somos y en qué tiempo vivimos. Y conoceréis la verdad. Shalom Alejen, amadas familias. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Amén. Aquí de nuevo con ustedes, llegando a sus hogares, ahí donde se encuentre, y conoceréis la verdad. Así que vamos a dar inicio ya a este programa y queremos hacer una oración dándole gracias a nuestro Adón. Bendito seas, Padre eterno, creador del cielo y la tierra, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado la bendición de estudiar tu palabra, tu Torah. Amén. En este momento pedimos la asistencia de tu maravilloso Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para que pueda iluminar nuestras vidas de una manera especial y poder vivir mejor nuestra vida espiritual, comprendiendo, Padre eterno, nuestra identidad. Recorre ciudades, montañas por medio de las ondas de esta emisora Radio Restauración, Padre eterno. Te pedimos que tú seas bendiciendo a todos aquellos que están expectantes a este programa, aquellos que también están oyendo, apoyando en oración este programa. Te pedimos que los bendigas abundantemente, amén, Padre. amén. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, Yeshua. Padre amado. Te pedimos que tomes control de toda situación adversa en las vidas de cada familia, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Aquí amén, continuando amén. siempre, ¿verdad?, con lo de la restauración de las cosas, que es lo que hemos estado conversando en estos últimos 5 programas, porque nos estamos basando prácticamente en los Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, Vamos estamos a en el salir. tiempo de la restauración de todas las cosas. Así Porque es. está Amén. cerca la venida de Mashiach Yeshua. Amén. Aleluya. Bueno, pues el programa pasado hablamos un poco del día de reposo, ¿verdad? Hay tanto que hablar, es bien un tema muy profundo, controversial, mucha confusión, pero necesario, porque es una de las cosas que Dios está llamando a su pueblo a restaurar. Amén, El amén. Shabbat. Hablamos de que está en la ley, en Éxodo capítulo 20. Hablamos de que es el 4º mandamiento de la ley de Dios. O sea, es un mandamiento escrito con el dedo de Dios. de los 10 mandamientos que tenemos. De los 10. Éxodo 20. Recuerda. Éxodo, acuérdate. Quiere decir que acuérdate porque ya lo sabía y él viene desde antes. Desde la creación. No le está diciendo que desde ese momento. No es nuevo, no. No es- Por eso acuérdate. preguntábamos, ¿Adán guardó el Shabbat? Sí. Sí, lo guardó. Y Seth y Abel y toda la descendencia, y Enoch, y Noé, y Shem, y Can, y Amén. Jafet, toda la descendencia guardaban el Shabbat. O sea, ¿Y de el dónde Shabbat- sacamos eso? Pues si no existía la ley Sí, todavía. el Shabbat desde la creación El pueblo, y el hasta el reino milenial y hasta la eternidad, porque la palabra nos dice que estudiemos las escrituras. Y Amén. es interesante que todo cristiano conozca esto porque para que se vaya preparando, porque en el milenio, dice el profeta Isaías, dice que todas las naciones de Shabbat en Shabbat llegarán a adorar al Rey. Su Amén. pueblo, el pueblo. Amén. Entonces estamos hablando que, recapitulando sobre la historia del pueblo hebreo, que el pueblo hebreo, ¿verdad?, es lo que hemos venido hablando, el pueblo de Dios, Amén. el pueblo del cual... Y nuestro punto principal ha sido, a través de estos programas que hemos hablado, es que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios hoy, el pueblo que adora al Dios vivo, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay suficiente evidencia profética, hemos leído muchos de los profetas, evidencia histórica, Sí. evidencia cultural, de que las ovejas perdidas de la casa de Israel son lo que hoy se conoce como el pueblo cristiano. Recuerda cuando Yeshua dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Sí, Y claro. escucha mi voz Amén. Y me oyen. y me oyen. Así. Amén. Amén. Quiere decir que Amén. cualquier Interesante. persona que se ve interesada por conocer y más profundamente sobre su historia, su identidad, es de la casa de Israel. Amén. Y Nunca, tiene- una pregunta, para nuestro hermano oyente, amigo, hermano, para todo el pueblo de Dios y los cristianos principalmente. Amén. Nunca nos hemos preguntado por qué
los apóstoles, estamos hablando de los apóstoles de Yeshua, de Jesucristo, ¿verdad? Que supuestamente aprendimos, y digo supuestamente porque no es del todo la verdad, y vamos a verlo hoy. Y conoceré la verdad. Y conocerá la verdad. Sí. Se nos ha enseñado que la iglesia de Cristo nació en Pentecostés. Así es, ¿verdad? Así se ha enseñado. Así se ha enseñado. El día que fue derramado el Espíritu Santo sobre 120 discípulos en el aposento alto en Jerusalén, ese día nació la iglesia. Eso es lo que se nos ha enseñado. Ok. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si ahí estamos hablando ya de que nació la iglesia cristiana, y los discípulos empezaron a ser llamados cristianos en Antioquía, creo, ¿verdad? Según el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué el apóstol Santiago, hermano del Señor, ¿verdad? Y Pedro, ¿cuál tenés ahí? Aquí Santiago. tenemos aquí la carta de Santiago, dice Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mi pregunta es, ¿por qué esa carta no se la dirigió a la iglesia cristiana? Que supuestamente ya había nacido en Pentecostés. Él está ahí mucho después de Pentecostés. Esa carta fue escrita... O sea, la carta de Santiago la dirige a... ¿Y por qué se la dirige a las 12 tribus de Israel? Y es alrededor del año que 50. no es para los cristianos. Que están dispersos. Sí, pero no importa dónde estén, se las dirige a ellos. Y es alrededor ¿Por qué no del se año las dirige a los 50? cristianos? Esa es mi pregunta. Nunca nos hemos preguntado eso. ¿Y Pedro qué dice? Pedro dice... En 1 Pedro en la 1:1. primera epístola de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados de la dispersión. Las 12 tribus de Israel. No solo las 10, las Entonces, 12. Las 12 tribus, porque habían judíos esparcidos también desde Babilonia. Entonces la pregunta es, ¿y ahí a los cristianos no nos escribieron? Porque no nos escribieron ninguna carta. No hay una carta que diga... Y dice Santiago, apóstol de Dios. Yeshua HaMashiach, o sea, de Jesucristo. Y no le escriben a la iglesia de Jesucristo, le escriben a las 12 tribus de Israel. O sea, una entidad nacional. Nacional. Hablando de lo que es Israel. Amén. No es solo como cultura, sino que también por destino profético. Amén. Por destino profético. Y otra pregunta interesante, Apocalipsis 7:4. ¿Qué dice Apocalipsis 7:4? En Apocalipsis 7:4. Sí. Bien. Dice Apocalipsis 7:4. Aleluya. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aleluya. Y ahí no hay... 144,000 sellados. No hay cristianos sellados. Aquí dice. Solo de las tribus de Israel. Está. Y en Apocalipsis 21:12, ¿qué dice? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. 12 dice. Sí, Y esa es la Jerusalén celestial. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahí no tenemos puertas los cristianos, pues, en la ciudad celestial, en Jerusalén. Está describiendo la No, ciudad por eso te digo, no celestial. tenemos puertas, Walter, estamos... No hay porque ahí Nos dejaron a un lado, ¿qué? Vamos a estar afuera, en los establos, ¿cómo es la cosa? En la ciudad no hay puertas para los cristianos. Es que la explicación es sencilla. Es que los cristianos son de las 12 tribus de Israel. Ahí estamos Amén. Nosotros. Aleluya. La carta es para nosotros porque somos las tribus esparcidas. Estamos injertados también, ¿verdad? Ya lo hemos repetido conforme a Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, donde Pablo diserta que... Habla de los gentiles paganos que son injertados en el olivo natural. Son injertados, amén. Amén. En Israel. Entonces, Dios tiene un pueblo y ese pueblo se llama Israel. Amén. Y ahí vamos a ver algunos aspectos de cómo, siempre desde el principio, porque es importante entender el asunto desde el principio para que podamos desenrollar toda la madeja y podamos entender que nuestro pueblo hermano entienda que tenemos un origen muchísimo antes
Amén. de Pentecostés. Amén. Porque dice el libro de Hechos, leímos la vez pasada, que Moisés estaba con la iglesia en el desierto. Eso dice la escritura en griego, eclesía, congregación. En Hechos 7 con Esteban. Es correcto, Esteban hablando. Este Moisés dice, estaba con la congregación en el desierto. Amén. O sea que la O sea, que iglesia... la iglesia, la primera congregación, la primera iglesia se formó en el desierto. ¿Quién es el padre del pueblo de Israel? El padre del pueblo de Israel. Sí, el padre de las 12 tribus, ¿quién es? Jacob. Jacob. Se llamaba Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, la congregación de los hijos de Dios, ¿con quién nace? Con Israel. Por la Amén. promesa que fue hecha a su abuelo Abraham, a su padre Isaac y a él. Y de él descienden 7 hijos. Y esos 7 hijos se multiplican y llegan a ser 70. Y 70 entran en Egipto. Y en Egipto, en 400 años, se convierten en millones. Millones de millones. Ese es el pueblo de Dios, esa es la congregación, esa es la iglesia. Amén. Esa es la congregación de los hijos de Israel, de ahí venimos. O sea que el pueblo del Eterno, de nuestro Abba Kadosh, es un solo pueblo. Pero ahí hay un secreto interesante, hay una profecía lindísima ahí acerca de los gentiles. Los 2 hijos más importantes, entre comillas, de Jacob, fueron Judá, el 4.º hijo, hijo de Lea, y el número 11, El penúltimo. el penúltimo, José, José. sí. Entonces mire qué lindo, José es llevado cautivo a Egipto, ¿verdad? Lo venden los hermanos como esclavo y se lo llevan. Pero en Egipto José se casa con la hija de un sacerdote pagano. O sea que los hijos de José, ¿ah? Gentiles, sí, una mujer gentil, egipcia. Y su padre es un sacerdote, o sea, no es cualquier egipcio, es un sacerdote de dioses paganos. Y José se casa y tiene a 2 hijos. Él tuvo más hijos después, pero los 2 Amén. mayores mencionados en la escritura son Efraín y Manasés. Aleluya. Mire bien, ahí están los gentiles, injertados. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que habla Pablo en Romanos 9? Ahí están injertados los gentiles en la descendencia de Israel porque son hijos de José, Aleluya. el hijo más amado de Jacob. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ah? ¿Te parece a Yeshua, verdad? Porque él es una figura de Yeshua. Sí. ¿Y qué le pasó a José en Egipto? Le cambiaron el nombre. No se llamaba Yosef. ¿Y cómo se llamaba? Safnat Panea. Safnat Panea. Ah, qué raro. A Yeshua también le cambiaron el nombre. A Yeshua. Sí, le pusimos Jesús. Jesucristo. Y ella, no se ha revelado todavía, porque cuando llegaron los hermanos... ¿cómo no ya se reveló? Porque hay mucha gente, dijimos que desde el 2008 para acá hay un auge, un despertar de Efraín, y entonces de las raíces hebreas y de la restauración de las cosas, y entonces los nombres se están restaurando. Ahora muchos dicen Yahweh, otros dicen Yehová, otros dicen Yahvé, pero Yeshua, ahí no hay discusión, Yeshua es el nombre. Amén. Con que el ángel le dijo a María que le iba a poner y llamará su nombre Yeshua. Ahora en la Real Academia Entonces a José le cambiaron el nombre. Solo déjame terminar la idea. Entonces, en Egipto está José con una esposa gentil. Yeshua, ¿verdad? Se va a casar con una novia gentil, dice. En los finales de los tiempos, en la cena de la boda. Entonces se casa con él y tiene una descendencia. Y esa descendencia son Efraín y Manasés. Y cuando Jacob los cruza las manos para bendecirlos, dice que ellos van a ser multitud de pueblos, naciones y lenguas. Y en el original hebreo, ahí dice que van a ser multitud de peces. Y forma la letra Se van a Tav. multiplicar como los peces. Forma la letra Tav, dijimos. Y forma ¿verdad? la letra Tav, que es el pacto a través de la cruz. Que implica sacrificio. Sacrificio y pacto. Aleluya. Entonces, está profetizado que la multitud, qué casualidad, es casualidad que los cristianos usan como símbolo el pez. No es casualidad. Nada, es casualidad en la escritura. Dios te lo tiene todo planeado desde el principio. Cuando le dice Jacob a los hijos de Joseph, multiplíquense. Multiplíquense. Ahí está implicado el pez. Ahí está implicado la reproducción. Sí, porque los peces se multiplican. Tremendamente. Y además de ser multiplicados son bendecidos, porque aquí dice en capítulo 22 de Génesis,
Él está diciendo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Eso es la promesa que Dios le hace a Abraham, Amén. ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas. ¿Por cuánto? Obedeciste mi voz. Ahí vemos la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y de escuchar la voz de Dios. O sea, un creyente, un cristiano, un mesiánico, un hijo de Dios que no obedece los mandamientos de Dios, pues no va a estar muy bien con el Padre. Y Sí, las porque bendiciones no fluyen. Yeshua dice, si me aman, Guarden mis guarden mandamientos. mis mandamientos. Pero interesante que ahí le dice, por cuánto oíste a mi voz. O sea, Dios le dice, te estoy bendiciendo y en tu simiente sea porque me escuchaste y me obedeciste. Emuná. Emuná. Le creyó, dice Dios a Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces, por emuná, creer. Amén. Sí. Y adelante, en el verso 26, 4, 5, está esclarecido de que por qué Dios bendijo a Abraham y lo escogió. Y aquí antes Sí. de que lo lea, Sí. si yo le dijera a usted, y Abraham guardó la ley, la Torá, usted me diría, no, porque la Torá vino Todavía- 400 sí, no años se había después de escrito Abraham. todavía. Sí. Vino 400 años después. Pero la Sí. Biblia dice que lo guardó. Léelo. Dice, Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Escrito está: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Se lo repite. Aleluya. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. O sea, tenían que Guardó la Torá. obedecer O sea, mandamientos guardar el Shabbat. para ser un pueblo diferente. Parte Sí, de el los cuarto mandamientos, mandamiento de la ley. Y ahí dice, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Se guardó todo. Entonces prácticamente ya estaba la Torah ya escrita, pero no estaba, si la hizo Moisés. Sí, pero acuérdate que en la primera vez creo que hablamos de eso, de que la Torá, como Dios es perfecto en tres, ¿verdad? Él se manifiesta siempre en tres. El Padre, el Ruach, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? La Torá también fue escrita 3 veces. Desde el principio. La primera vez, ¿dónde fue escrita la Torá? En los cielos. Amén. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de tu mano. Aleluya. ¿A dónde leen los astrólogos? A través de ¿Cómo la- leyeron que venía una estrella y que esa estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos? Ay, que los sabios- ¿Y cómo están leyendo los judíos de hoy en día, astrónomos? Están leyendo que viene una conjunción Sí, de sí. los planetas y que van Sí. a ser el Mesías. Están profetizando ellos que pronto van a ser el Mesías, o ya nació, pues. El supuesto. O el supuesto Mesías, este es el antimesías, obviamente. Nosotros creemos, hay que aclarar esto porque van a decir que somos esotéricos o que andamos leyendo el horóscopo. No, hay una diferencia entre astrología y astronomía. Así es, Amén. correcto. En la astrología, los astrólogos son los que se empeñan en estar leyendo los cielos para predecirle a las personas su futuro y eso, y engañarlos. Amén. Pero la astronomía es una ciencia, y es la ciencia de Dios, porque en el cielo está escrita la Torá desde el principio, o sea, la Torá eterna. Yeshua dijo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Aquí el en Salmo- verbo es la Torá, En la Salmo palabra. 19:1 dice, los cielos ¿Qué? cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. O sea, no Los se cielos. puede decir que... Y en Juan dice, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En Amén. el principio. Amén. Entonces Adán, cuando Adán es creado y Dios sopla el aliento, el Espíritu Santo sobre él y vive, Adán es el Hijo de Dios. Entonces Adán conoce toda la ley Es el y los primer- secretos es el de Dios. primer libro, el Y él primer se libro. amén, y él se los enseña a sus hijos y va pasando la descendencia, Amén. ¿verdad? Hasta llegar a Abraham. Entonces Abraham guarda, ¿por qué? Porque venía la enseñanza desde sus padres, de todos los mandamientos de Dios.
Amén. Entonces la segunda vez que es escrita la Torá es en piedra. La segunda. La segunda vez, en piedra, en el monte Sinaí, dada a Moshe cuando ya el pueblo de Israel, La iglesia, la congregación. cuando llegó. la congregación de Israel ya está formada, ya se formó y nació en esclavitud. O sea, ahí en la esclavitud se multiplicó. Él nació en la tierra prometida, pero se multiplicó en Egipto, en la esclavitud. Sí. Entonces, y la tercera vez está en Jeremías 31, que ya lo leímos, y está en Hebreos 10, donde dice, escribiré mi ley, mi Torá, en sus mentes y en Aleluya. sus Sus corazones, corazones. que es lo que nosotros hoy Es cuando llamamos dice que circuncisión del convierte corazón. el corazón de piedra en corazón de carne. Amén. Es una alegoría. Es decir, Una quitaré un corazón de piedra, o sea, la Torá escrita en piedra, y le voy a poner un corazón de carne, la Torá escrita en carne. Ahí están los 3 libros. Ahí están las Aleluya. 3 veces. Y es la misma ley, Dios no cambia. Amén. Su ley y su palabra es eterna. Amén. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a No pasar porque va a él pasar. mismo es su esencia. ¿Cómo va a pasar Dios? Dios eterno, no puede pasar nunca. Aleluya. Y la palabra de Dios es el mismo. Permanece para siempre. Permanece para Y siempre. nosotros Sí. mismos lo hemos enseñado. La palabra de Dios permanece para no siempre. puede ser Amén. caducada, No cambia. puede cambiar, ni se le puede agregar, ni se le puede quitar. El Amén. eterno es el mismo siempre. Amén. El mismo de Su ayer, palabra es la misma. el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No podemos decir Es que esa es la razón por la cual es nosotros que estamos antes él era así, fundamentando- pero ahora es así. correcto. Es que antes hacía no esto, podemos pero decir no. eso. O sea, estar escogiendo qué es y qué no es. Porque Mire qué lindo. En el antiguo pacto, entonces guardaba el Shabbat de Israel porque ese era el día de reposo. Pero ahora en el nuevo pacto ya no tenemos que guardar el Shabbat, porque eso era de la ley y pasado. Pero cuando Él venga en el milenio, entonces ahora vamos a volver a guardar el Shabbat. Entonces como no parece un dos serio. no coordina eso. No parece un dos serio. Sí. Primero sí, después no y después otra vez sí. No tiene lógica. Cuando Yeshua venga. Humana, se mucho va a menos guardar. divina. Eterno, el Shabbat es eterno. No, y la teología moderna había descartado a Israel. Y cuando Israel resurge como nación, eso trastabilló completamente a la teología Sí. moderna. Oye, otra vez Israel vuelve a emerger, porque Israel ya Es había que pasado. la Porque se historia. está cumpliendo la profecía, Que que el Él lo guardar el iba a... Shabbat es una identidad también de un. Lo acabamos de leer en Génesis 28, 13, el 15. En el 15 vos Es- leíste que no, lo no, voy a aquí lo traer vamos de leer nuevo. ahorita. He aquí, dice Yahvé, está en lo alto de ella, el cual digo, yo soy Yahvé, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. A los 4. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuándo inició Israel a volver a su tierra? En 1948. Ahí está la palabra de Dios cumpliéndose. ¿Hace cuántos años fue escrito esa palabra? 3.500 años casi. 3.500. Y hasta hoy en el 1948, en los postreros tiempos, en el tiempo de la restauración, ya se restauró la nación de Israel en su tierra. Ahí empieza. En el 2008-2009 dijimos que empieza el despertar de las ovejas perdidas de la casa de Israel a retornar a la casa del Padre en su corazón, en su conciencia, en su mente. El pueblo cristiano ha crecido en los últimos años grandemente. Y el pueblo que quiere volver a guardar la Torá, los mandamientos, y quiere volver al Padre, también está Y a creciendo celebrar las grandemente. fiestas también. A celebrar las fiestas del Eterno. Amén. Esa es parte de la restauración. Pero interesante ahí que le promete a Jacob que va a ser bendito en ti y en tu simiente. Hay una separación. En ti es en la descendencia genética. Amén. Los hijos de los 12 tribus, ¿verdad? Sí. Pero en tu simiente, Pablo nos aclara en Gálatas 3.16 a qué se refiere. ¿Qué dice Gálatas 3.16? Tenemos, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Mashiach, Cristo. Amén. Amén. Entonces hay una separación entre la simiente genética y la simiente santa, que es Yeshua. ¿Verdad? Amén. Pero son portadores de la misma simiente, porque Israel cuando es esparcido a los 4, ahí dice que se iba a extender al norte, al Al sur. norte, al sur, al este, al O sea oeste. que Israel está por todo el mundo.
Y la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que creen en el Dios vivo de Israel y lo proclaman todos los días y lo alaban y oran? ¿Quiénes son? Los cristianos. ¿No son los cristianos? Los Nosrim. Al Dios. Los Nosrim. Y yo antes, ¿Quiénes son hermano los que Mario, creen en un Dios vivo y dejaron los ídolos? Amén. Antes, hermano Mario, yo creía que El- aquí habían de todas las razas, pero nunca me imaginé que también habíamos judíos, israelitas también entre nuestras tierras. Ahí acabamos de leer en Génesis que se iba a extender al norte, al sur, al este y al oeste, es decir, a los 4 ángulos. Y Yeshua viene y manda a sus ángeles a los 4 ángulos a recoger ¿a quién va a recoger? A la descendencia de Jacob, a la que está A hablando lo que ahí. está haciendo, sí, aquí lo dice. Serán esparcidos Se lo como dice el polvo, claro. al occidente, al oriente, al norte y al sur. Amén. Amén. Aleluya. Venimos a parar hasta Nicaragua, hermano. O sea que de la Aleluya. simiente, aquí específicamente cuando dice, no habla de mucho, sino que a tu simiente. En O Yeshua. sea, habla de una persona En Yeshua. singular, especial, Amén. ¿verdad? Amén. Que En era el ti, Salvador. en ti, a ver, un ejemplo mejor para más claridad. Cuando dice en ti y en tu simiente, cuando le dice a Jacob en ti, los judíos, nuestros hermanos judíos, los israelitas, los judíos ortodoxos, del judaísmo ortodoxo, ellos están bien claros y conscientes de la promesa de la descendencia de ellos como nación. Y ellos están claros que todos los descendientes de Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel tiene una comisión, un departamento Sí, especial así es. para rastrear a todos los judíos por todo el mundo y regresarlos a su casa. Y cuando vos demostrás que sos judío, descendiente judío, vos lo podés demostrar, entonces ellos te dan algo que se llama aliyá. Aliyá es subir. Cuando dice en la Biblia, subió a Jerusalén, es aliyá. Y ya. Entonces, si vos demostrás que sos de descendencia judía, entonces Israel te lleva a Israel, te mantiene 2 años a vos y a toda tu familia, y en esos 2 años te enseñan todo lo que es de Israel, el idioma, hablas hebreo, y te dan tu pasaporte israelita, y al final de los 2 años vos decidís si te regresás a tu país o si te quedás a vivir en Israel. Porque ellos están bien claros de eso, pero hay la simiente que es Yeshua, el que vino a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como esas ovejas tienen una crisis de identidad porque no saben quiénes son, Amén. ¿verdad? Hoy en día, la mayoría de cristianos, si vos La le mayor decís que parte. es israelita, o los que nos están escuchando a lo mejor estarán pensando, entonces están locos, nosotros no somos Israel, somos nicaragüenses. Yo soy Nica, yo soy ¿Verdad? pinolero. dice. Ok, entonces, sí, pero los cristianos están claros que la simiente de Abraham, una simiente de Yeshua, es su Salvador, Amén, es su amén, Señor, amén. O sea, es su pastor, conocido como Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, Y ahí es es donde su usted- Salvador, es su sanador, es su Salvador, Amén. creen en Él, le oran, lo buscan. Por eso Ellos el saben. nombre de Sabna Panea, que era el que proveía el pan. El que, El que correcto, proveía correcto. el pan. Ese Pe- nombre, hay un misterio ahí. Pero la Bendito sea. profecía, para que se restauren todas las cosas y para que vuelvan a la casa, hoy en día por eso es que, porque nosotros tenemos muchos años en el Evangelio y siempre hemos creído en Jesucristo. Pero entonces ahora cuando viene este despertar de Efraín, este despertar de la conciencia de la raíz hebrea y judía, israelita, entonces ahora nosotros empezamos a ver la Biblia desde otra óptica, desde otra Pero visión otra visión, sí. hebrea. Entonces vemos, y todos estos versículos siempre han estado ahí y hemos leído la Biblia. Yo siempre he sido lector de la Biblia, leerla toda completa. Dice en Efesios 2:12 Y, para y- recordar. y nunca hermano. mirábamos estas cosas. Dice, en ¿Qué aquel dice? tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Entonces quiere decir que ahora estoy cerca de la ciudadanía de Israel. Bueno, me parece que vamos a continuar, ¿verdad?, en el otro programa porque está bonito. No, así que hay tanto que hablar. Pero hoy Amén. estamos claros. ¿En qué quedamos claros hoy para que ya entremos el próximo viernes? Quedamos Para- claros hoy de que los cristianos, las ovejas perdidas de la casa de Israel son los cristianos de hoy, son los mejores amigos de Israel. El gobierno de Israel ha dicho que los mejores amigos que tiene Israel son los cristianos. Amén. Y ellos saben por qué, pero el pueblo de Dios tiene que despertar y saber su verdadera identidad de quiénes somos y qué es lo que estamos esperando. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por habernos escuchado, ¿verdad? Vamos a continuar el próximo viernes. Sintonícenos a las 2 de la tarde aquí en Radio Restauración y vamos a agradecerle a nuestro Abba Kadosh
Gracias, Padre Eterno, Amén. por tu Gracias, palabra. Padre. Tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que tu lámpara, Amén. Padre, tu palabra, la guía de tu Ruach HaKodesh, nos dirija en todas las situaciones de nuestras vidas, a todos nuestros oyentes, los dirija para la honra y la alabanza de tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shabbat shalom. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom, ya Hoy a vamos las a 6 de la entrar. tarde. El Ministerio Menorá presentó Y conocerás la verdad con los hermanos Mario Sánchez, Edgar Ross y Walter Osejo. Les esperamos los lunes y viernes a las 2 de la tarde. Para consultas y comentarios, WhatsApp 5S8791, Facebook y conocerás la verdad @ Menorá Nicaragua. Shalom y bendiciones para todos.